Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Weston Arjuri y el día de hoy les vengo a hablar sobre la beta, la cual es utilizada en el modelo CAMP. Así que si les interesa, les recomiendo que se queden en este video. Antes de hablar de la beta, es importante entender qué es el CAMP. El CAMP, por sus siglas en inglés, es el Capital Access Pricing Model. Este es un modelo financiero utilizado para determinar el costo de capital que deben exigir los accionistas por prestar los recursos de la empresa. Recordemos que cuando una empresa tiene excedente de efectivo, esta por lo general puede tomar dos vías. O por un lado realiza un pago de dividendos, o por otro decide invertir en proyectos de riesgo que permitan maximizar el valor de los accionistas. Sin embargo, ahí surge un pequeño problema, el cual radica principalmente que a qué tasa deberían los accionistas prestar dicho dinero o de qué manera deberían prestarlo. Y ahí es donde el modelo CAMP sale a la luz como una alternativa para determinar el costo adecuado que tiene esa empresa, tomando como referencia no solamente la tasa libre de riesgo, sino que además asigna, por ende, un determinado riesgo a dicha empresa que va a ser una especie de impulsor de dicha tasa de interés. Para ello, el CAMP considera el riesgo de dos maneras. Por un lado, considera el riesgo específico y por otro lado, el riesgo sistemático. El riesgo específico es el riesgo causado por aquellos factores que son únicos o exclusivos por el tipo de empresas que se están manejando. Y por el otro lado, el riesgo sistemático, que es el riesgo que está relacionado con el movimiento general que tiene el mercado dentro de una economía. El CAMP hace especial énfasis en este tipo de riesgo, el riesgo sistemático. Para ello, lo expresa en términos de beta, que beta básicamente es una variable que lo que mide es la sensibilidad que tiene un determinado activo respecto al mercado. Adicionalmente, se podría interpretar como la pendiente de una recta de un gráfico de dispersión en el cual se están evaluando los rendimientos del activo con los rendimientos del mercado. Esta beta por lo general es muy calculada en cualquier página financiera, por lo menos en Yahoo Finance, en la parte de estadísticas. Se puede ver que en el caso de Coca-Cola está aquí donde dice Stock Price History y bueno, aquí aparece la beta. En este caso siempre el convenio general es expresarlo en términos mensuales a 5 años, el cual es importante especificar porque las betas pueden variar dependiendo no solamente el tamaño de la muestra, sino la cantidad de tiempo atrás que estemos utilizando la data. Por otro lado, hay que entender que la beta matemáticamente está expresada como la covarianza del rendimiento del activo respecto al rendimiento del mercado dividido entre la varianza del rendimiento del mercado. Adicionalmente, se puede realizar otra equivalencia u otra fórmula que funciona totalmente igual porque es una equivalencia matemática de esta fórmula inicial. Para ello, lo que se hace es tener en cuenta que la covarianza vendría siendo la correlación del mercado respecto al activo multiplicado por sus respectivas desviaciones estándar. Si sustituimos este término en la ecuación inicial y adicionalmente recordemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, y bueno, lo que hacemos es dividirlo en dos factores. Aquí nos quedan términos que podemos simplificar como las desviaciones estándar del mercado y nos queda entonces la segunda expresión de beta que es la correlación del mercado respecto al activo multiplicado por la desviación estándar de dicho activo y dividido entre la desviación estándar del mercado. Estas dos fórmulas son equivalentes, sin embargo, para términos prácticos, más adelante en el video que vaya a calcular la beta tomando dichos valores, voy a utilizar esta es la primera expresión. Sin embargo, les dejo como tarea si quieren realizar el cálculo por su cuenta utilizando esta fórmula y van a ver que van a llegar exactamente al mismo resultado. Y ahora una pregunta importante. ¿La beta es perfecta? ¿Puede tener algunos problemas? ¿Puede tener algunos contratiempos? Y la respuesta básica es que sí, como cualquier modelo matemático o cualquier modelo financiero que se basa en ciertos supuestos, no está exento de errores. Y esta inicialmente radica dado los supuestos que toma el modelo CAM. Y algunos de los problemas que podemos hablar de la beta están primero relacionados con que las betas pueden variar a lo largo del tiempo, y esto es porque las betas van a variar dependiendo de los movimientos del mercado. Si hay una tendencia, si hay un mercado alcista, si hay un mercado a la baja, estos son factores que pueden golpear de manera importante los rendimientos de una empresa y por ende los rendimientos que va a tener el mercado, y eso va a repercutir directamente en la beta. Por otro lado, el tamaño de la muestra puede ser inadecuado. Esto es un factor que siempre está presente, aunque como hemos hablado, se utiliza un cierto convenio que son 5 años en términos mensuales para tener algo de equidad. Sin embargo, si utilizamos betas de un año
en términos diarios o utilizamos una beta de 2 años en términos semanales, todos esos son factores que van a afectar directamente a la beta. Esto nos lleva a otro tercer problema. Las betas son influenciadas por los cambios en el apalancamiento financiero y los riesgos del negocio. Hay que tomar en cuenta que como la beta se calcula partiendo de los precios y de los rendimientos de los precios que ha manejado dicho activo o ha manejado dicho mercado, esto implícitamente ya tienen asociado tanto los riesgos que puede presentar una empresa, tanto el nivel de apalancamiento que ésta puede tener. Con lo cual, cambios en este tipo de situaciones pueden generar entonces que haya variaciones de la beta. Por otro lado, otro factor que es relevante es que si una beta que es calculada o una empresa que se comporta de manera similar a cierta empresa o se desarrolla de manera similar al resto de la industria, se recomienda mejor utilizar la beta del sector o la beta de la industria. Esto de tal manera que se pueda reducir el error de la estimación de la beta. Recordemos que, como había mencionado, la beta se puede calcular a partir de un gráfico de dispersión y que implícitamente está asociado a una regresión lineal. Cuando realizamos dicho gráfico de dispersión y cuando calculamos entonces nuestra regresión lineal, recordemos que hay una variable que se conoce como R cuadrado. Y este R cuadrado lo que viene representando es la cantidad de variación explicada por determinado modelo. Puede pasar muchas veces que los R cuadrados son muy bajos, lo que nos habla entonces que la beta que estamos calculando no es para nada significativa y es necesario entonces que actuemos o llevemos a cabo otras alternativas de cálculo que nos permite entonces tener una beta mucho mejor calculada y más concisa. Entonces, esto básicamente es toda la teoría. Ahorita voy a calcular entonces, a enseñarles cómo calcular la beta por medio del Excel, que es la manera clásica de hacerlo. Y por otro lado, para darle un giro al video y para que sea algo distinto, calcular la beta a través de Python. Para aquellos también que están interesados en el mundo de la programación y lo que quieren combinar con finanzas, pueden ver que se puede aplicar sin ningún tipo de inconveniente. Si les hago un spoiler, que es un tanto más complicado y hay que tener conceptos básicos de programación, pero es bastante interesante. Así que bueno, les recomiendo que se sigan quedando en el video. Bueno, como habíamos comentado, entonces vamos a proceder a calcular la beta. Vamos a calcular la beta inicialmente utilizando Excel y vamos a descargar la data de Yahoo Finance. Entonces buscamos Yahoo Finance. En este caso voy a seleccionar Coca-Cola como la empresa o el activo que vamos a calcular dicha beta. Nótese aquí que la beta ya la publica Yahoo Finance es de 0,55 y toma como base 5 años en términos mensuales. Así que vamos a hacer el cálculo por nuestra cuenta. Primero, es importante entonces definir el periodo de tiempo. Aquí seleccionamos en base 5 años. Adicionalmente, en términos de frecuencia lo ponemos mensual. Una vez teniendo esto claro, aplicamos los cambios y descargamos dicha data. Haremos el archivo Excel. Haremos el archivo Excel. Seleccionamos la primera columna y nos vamos a la parte de datos. Textos en columna. Y esto, bueno, nos va a permitir acomodar los datos como los deseamos. O seleccionamos como separador la coma para poner todo esto como una especie de tabla o data frame, si se quiere. Siguiente, vamos a dar los años o la fecha. El precio de apertura no nos interesa, el precio alto tampoco nos interesa, esto tampoco. El único que nos va a interesar realmente va a ser el adjusted close y volumen también no lo importamos. Por otro lado, le damos aquí a opciones avanzadas, sustituimos esto para ponerlo en formato de coma los decimales y los puntos como miles. Una vez teniendo esto, finalizamos y ven cómo la data se acomoda. A ver, añadimos una fila y una columna, utilizamos control shift más y control asterisco para poder seleccionar toda la tabla. Y ponemos esto así. Vamos a reducirle a 2 decimales. Perdón. Vamos a reducir esto a 2 decimales. Y bueno, ponemos aquí el nombre de nuestro activo. ¿Ok? Una vez teniendo esto, vamos entonces ahora a buscar el Standard & Poor's 500, que es nuestro índice de mercado con el cual debemos hacer la comparativa. 500. Ok, ahí está. Aunque cargue.
nuevamente a data histórica, pero como vemos aquí no nos permite la opción de descargar. De hecho tiene ya un tiempo así y bueno, podemos buscarlo en otra página, puede ser Investing, o podemos utilizar el ETF, que básicamente lo que hace es similar el comportamiento del índice o en otra, o bueno, o lo que hace es invertir recursos en el propio índice. Así que tiene comportamientos totalmente similares. Aquí entonces, nuevamente, como vemos al lado, fijamos 5 años, que es los términos que vamos a hablar, y la frecuencia va a ser frecuencia mensual. Aplicamos los cambios. Una vez realizados dichos cambios, descargamos, abrimos la data y hacemos lo mismo. Seleccionamos la primera columna, vamos a datos, textos en columna. Ya está separado, ya prácticamente lo predefinió, pero lo único que tenemos que entonces es agarrar y seleccionar aquella información que no queremos. Los datos, pues vamos a la fecha la podemos eliminar porque vamos a copiar los resultados en otro y eliminamos todo lo demás, excepto, como ya comentado, el adjusted close o precio de cierre ajustado. Por último, entonces nos vamos acá, hacemos la sustitución, punto y coma. Una vez teniendo esto finalizado y ya tenemos toda la data. Podemos entonces agarrar, copiar esta data y llevarla a nuestro otro archivo Excel. Perdón, no me dejó. Déjame entonces cortar esto y pegarlo en la otra hoja. Ahí no creo que haya. No me está permitiendo dejar. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a ver. Ok. Ahora creo que sí ya está listo. Listo. Ahora sí, no sé qué pasa, la verdad. Esto lo vamos a poner entonces como el ETF. Ok. Una vez entonces teniendo ya tanto los precios de Coca-Cola como los precios del índice de mercado, o el ETF en este caso del mercado, entonces bueno, vamos a crear una nueva tablita. Va a tener los mismos títulos. La diferencia es que en este caso van a ser los rendimientos. Rendimientos. ¿Cómo calculamos el rendimiento? Pues básicamente el rendimiento va a ser la diferencia entre el precio de hoy menos el precio pasado entre el precio pasado. ¿Okay? Esto lo podemos poner en porcentaje y bueno, hablamos aquí. Corremos la misma fórmula y completamos. Entonces ya tenemos esto calculado. Ok, una vez ya teniendo los rendimientos, el próximo paso, como hemos hablado, es utilizando la fórmula, recordemos que es covarianza entre varianza. Entonces, calculamos la covarianza. Utilizamos covarianza. Entonces vamos a seleccionar la matriz 1, que es la de Coca-Cola. Y por otro lado seleccionamos la matriz de rendimiento de mercado. Vamos a esto y ahora vamos a calcular la varianza. Esta sería la forma número 1 de calcularlo. Forma 1. Vamos a hacer aquí, le vamos a poner esto acá. Y bueno, la varianza entonces sería varianza var.p, va a ser la varianza del índice. Por último, entonces tenemos la beta. La beta entonces sería la covarianza del rendimiento del activo con el rendimiento del mercado entre la varianza del rendimiento del mercado. Bueno, aquí podemos ver, redondeando dos cifras nos da 0,55, que es lo que en la página podíamos observar. Vamos nuevamente aquí para verlo. De 0,55. Esta es la forma número 1, sin embargo también hay otras formas. La otra es utilizando la forma de pendiente, como habíamos comentado en la parte teórica. La beta también se define como la pendiente de la recta de regresión. Entonces, tomamos acá, usamos el comando pendiente, slope en inglés también, en el caso que tengan en inglés en el otro idioma. Y seleccionamos entonces los rendimientos conocidos Y, que va a ser la matriz de los rendimientos de las acciones y tomamos los rendimientos del índice de mercado.
Como pueden ver, nos dará exactamente el mismo valor. Esta es la forma 2 y la última forma es utilizando la regresión o haciendo un gráfico de dispersión. Si le seleccionamos el gráfico de dispersión, seleccionar datos y bueno, seleccionamos entonces como eje X el índice de mercado, como eje Y seleccionamos entonces los rendimientos de Coca-Cola. Bueno, vamos a llamar este gráfico beta co post sticker. Y bueno, por último entonces aceptar y bueno, tenemos ya este gráfico de dispersión. En este caso tenemos que agregar línea de tendencia para que nos grafique y por el otro vamos a más opciones y agregamos la ecuación de la recta. Cuando vemos la ecuación de la recta podemos entonces notar que es equivalente a la que tenemos. Otra variable que se puede agregar en el gráfico, que es importante también para notar lo representativo que es este modelo, es utilizando el cuadrado del gráfico. Y como podemos ver, en este caso el cuadrado es prácticamente 30, de 0.30 o 30%, es decir, el 30% de las variaciones de este modelo son explicadas por dicho modelo. Básicamente estas son las tres maneras distintas que se pueden utilizar calcular el beta y bueno, como hemos visto, nos da exactamente el mismo valor. Sí puede pasar que pueda haber una pequeña discrepancia, una pequeña diferencia, pero esta diferencia no debería ser significativa y más aún si se tomó adecuadamente el índice con el cual se está comparando el activo. Bueno, tal como habíamos dicho, entonces vamos a calcular el beta utilizando Python, el lenguaje de programación. Si bien es cierto, es un tanto más complejo que utilizar Excel, es una buena manera de relacionar a aquellos que están aprendiendo finanzas con programación. Bueno, lo primero entonces es importar las librerías que vamos a utilizar, en este caso sería Pandas, y vamos a importar NumPy. Verificamos entonces que si lo importé correctamente. Okay. Una vez teniendo esto, vamos a crear nuestro data frame. En este caso va a ser Coke por Coca-Cola. Utilizamos Pandas, el método lead. Y bueno, vamos a la parte de Historical Data. Seleccionamos a 5 años y la frecuencia mensual. Aplicamos los cambios. Verificamos que se haya hecho los ajustes correctamente. Y copiamos el enlace directamente. Una vez teniendo esto, le damos Enter, verificó y vamos a utilizar el método shape para ver cómo está compuesto. Son 60 datos, entonces perfecto. Vamos a hacer lo mismo, vamos también a mostrarlos algunos datos. Vamos a mostrar por lo menos los primeros 3, no hay problema. Y bueno, una vez teniendo esto, vamos a hacer lo mismo con el ETF. Sería SPY, pd.read, archivo CSV. Y bueno, perdón, me equivoqué aquí. Ok, vamos entonces a buscar en Yahoo Finance nuevamente Historical Data y nuevamente 5 años, frecuencia mensual y aplicamos. Una vez hecho, verificamos que esté todo bien. Sí, aparentemente todo bien. Copiamos el enlace y nos dirigimos a nuestro programa. Damos Enter, ok. Vamos a ver la forma, a ver que se haya importado correctamente todo lo que queremos. 60 por 7, exactamente. Está bien, hay que verificar esto, que tenga la misma cantidad de filas y columnas, porque si no, cuando apliquemos el código puede alojar un posible error. spy.head, vamos a mostrar las 3 iniciales y bueno, todo bajo control. Entonces, una vez procedemos entonces a crear, es necesario crear una lista en la cual vamos a almacenar todos los rendimientos para poder realizar los cálculos que queremos llevar a cabo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una lista vacía. Esta va a ser una lista de los precios de Coca-Cola nada más. Y utilizamos un bucle. Este va a ser un bucle for xin range, que va a empezar en 1 y va a llegar hasta el máximo de las filas, que sería 60. Teniendo esto, vamos a definir entonces una variable. Esta va a ser una variable y vamos a definirla como el data frame. Data frame de CAO. Vamos a filtrarlo por el valor de adjusted close, que es el que realmente nos interesa. Y solamente vamos a seleccionar el valor que toca en este caso de X. Vamos a repetir esto mismo, pero recordemos que tiene que ser precio final menos precio inicial entre precio inicial. Así que tenemos que tomar un X anterior
Y por último, entonces sería lo mismo, pero tomando el X inicial. Entonces, luego teniendo esto, vamos a utilizar el método append de listas para agregar el nuevo valor a la lista que teníamos inicialmente vacía. Y por último, le vamos a decir que nos muestre la lista de los rendimientos. Le damos Enter. Disculpen, aquí me olvidé de una N. Tremendo error. Ok, y ya tenemos nuestra lista una vez creada. Teniendo entonces esto en cuenta, vamos a utilizar el mismo código. La diferencia que vamos a utilizar entonces, en vez de Coca-Cola, el índice SPY. SPY por aquí, utilizamos SPY por acá. Como les comenté, es una manera más tediosa, es más fácil de utilizar Excel, pero a aquellos que están aprendiendo programación o quieren saber algo de programación, es una manera interesante de que se puede aplicar perfectamente sin ningún inconveniente. Verificamos entonces que hayamos hecho los cambios pertinentes, SPY, 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 y listo. Así que damos y listo. Nos arrojó entonces la lista. Una vez teniendo esto, vamos a poder utilizar entonces eh, los métodos de NumPy que nos permitamos llamar esto covarianza, eh, covarianza, nada más, no, podemos llamarla covarianza de mercado con activo. Entonces, para ello vamos a utilizar el método numpy.cov y vamos a seleccionar entonces lista cao, que es la que tiene almacenado nuestros valores, y lista SPY. Realizando esto, lo que podemos hacer es llamar entonces para visualizarlo. Y note que nos arroja 4 valores. ¿Por qué nos arroja 4 valores? Porque este método de NumPy lo que nos arroja es la matriz de varianza y covarianza. Nótense que la diagonal derecha tiene los mismos valores, porque esta representa la covarianza de ambos activos. Sin embargo, la diagonal izquierda, en el primer valor, lo que viene representando es la varianza de cada uno de los activos. Entonces, una vez teniendo esto claro, vamos entonces a calcular la varianza, pero de mercado nada más. La varianza de mercado, otra vez utilizando el método NumPy bar, y en este caso solamente vamos a seleccionar la lista del mercado. Entonces, calculamos esto, no hay ningún inconveniente. Mostramos aquí el valor, no hay ningún inconveniente, y ahora sí vamos a calcular la beta. Para calcular la beta, entonces, es importante que inicialmente fijemos que la covarianza del mercado activo tiene que ser 0 para tomar solamente los valores de esta fila, y ahí solamente tomamos el 0 y 1. Es decir, de esta fila inicial quiero este valor. Podría también utilizar el 1, 0, 1, 1, es decir, que quiero de esta fila el primer valor. Bueno, teniendo esto, que recordemos que la beta es la covarianza entre la varianza y dimos entre la varianza de mercado. Una vez teniendo esto, damos Enter y mostramos 0,55. Y verificando entonces lo que teníamos inicialmente, si buscamos de Coca-Cola, si verificamos la beta de Coca-Cola, podemos ver que es 0,55, que es exactamente el valor que estamos mostrando aquí. Y bueno, muchachos, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que es una forma un poco más atípica de calcular la beta, a lo mejor un poco más tediosa y complicado que utilizar Excel, pero es una manera que aquellos que estén interesados en la programación y quieran combinar la programación con finanzas, vean que se puede efectuar adecuadamente y sin un inconveniente. Así que bueno, espero que les haya gustado. Voy a dejar en la descripción el enlace de Drive para que ustedes puedan descargar tanto la presentación, así como el archivo Excel. Y si tienen cualquier duda, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Muchas gracias por el video y nos vemos en otra oportunidad.